Vamos a ir presentando la diapo. Bueno, menos se escucha bien entonces. ¿Se escucha bien? Sí, porque responde. Apárate que hay alguien que quiere entrar. Son tres. Estás presentando ahí, así que son tres, sí. Teóricamente hay 17 chicos. ¿Le diste la conexión a los tres? ¿El ingreso? A todos, sí. Ah, bien. Buen día, chicos. Un minuto y ya empezamos con la clase de hoy. Estaba buscando una chica que quedaron fuera del grupo. Daniela, ¿no? Chicos, ¿pudieron ver los parciales, aquellos que querían ver los parciales con el profe Alcaraz? Sí, profe. Lo llevó a la clase, profe. ¿Los llevó? Bien. Bueno, ¿alguna consulta, chicos, de lo que venimos eh, desarrollando en la materia? ¿Está todo bien claro en el libro? Que me parece que sí. Y otra cosa que les quiero decir un poco, digamos, a favor de lo que es el estudio, digamos. Hay dos formas de dar esta materia de auditoría. Trabajar únicamente sobre los conceptos que tienen que ver con la RT 37 y su modificación, que es la 53, dando como sabido todo lo que tiene que ver con lo que ya se vio en contabilidad 1 y contabilidad 2, que es la estructura patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, y trabajar directamente en lo práctico. Y la otra, que es la opción que nosotros elegimos, que vamos dando los conceptos de auditoría y a su vez vamos repasando, ¿no?, en todos los rubros que componen el balance de la empresa, ¿no?
Entonces, ustedes ven que hay cuestiones que son repetibles ya de los conceptos, que ya los debieran saber, pero que por la experiencia que tenemos de los exámenes, de todos estos años que venimos al frente de la materia, observamos que todavía no están, digamos, con lo que se vio en Contabilidad 1 y Contabilidad 2, como que lo saben bien. Entonces, por ahí, digamos, perdemos tiempo en repasar todos estos temas conceptuales que tienen que ver con lo que es cada uno de los rubros, y recién ahí tocar la parte que corresponde a auditoría en sí. Entonces, digamos, hemos optado por este último método de enseñanza porque realmente consideramos que es eso, o sea, en primer año y en segundo año no le dan la importancia, el alumno no le da la importancia que necesita de Contabilidad 1 y Contabilidad 2, por lo que después vemos que esto se traslada a cuando tienen que hacer auditoría, todavía están viendo qué contiene cada rubro, cuáles son las cuentas que lo integran, dónde ubicamos cada una de las cuentas. Entonces, por eso es que a veces nos demoramos en esta parte. Si uno se dedicaría a enseñar auditoría únicamente, trataríamos únicamente de hablar del RT37 y su modificatoria y llevarlo a la parte práctica. Pero ¿qué pasa? No vamos a lograr nada si es que no volvemos de nuevo a tocar los temas que les estaba haciendo referencia y que son los contenidos que tienen en materia de Contabilidad 1 y Contabilidad 2. Entonces, por ahí, como les digo, hagan el esfuerzo de estudiar la auditoría junto con el libro de Prioto o cualquier libro de contabilidad básica, digamos, porque es la forma que se van a ayudar y mucho. Auditoría no es larga porque en la materia en sí de auditoría los conceptos que necesitamos saber son pocos. Lo que pasa es que se alarga porque necesitamos que demuestren que todo lo que vieron en Contabilidad 1 y Contabilidad 2 lo saben. Y realmente, ustedes se darán cuenta, chicos, ya no tendríamos que estar enseñando conciliación bancaria, ni arqueo de caja, ni lo que es un inventario. Todo eso ya es como que se debiera ser materia o concepto ya sabido. Entonces, directamente, la materia pareciera ser más corta si nosotros nos dedicamos a enseñar únicamente todos los conceptos que tienen que ver con la auditoría. Y parece muy larga porque, claro, en el medio aparecen todos los conceptos que volvemos a revisarlo, ¿sí? Volvemos a revisarlo y que son contenidos de la materia de Contabilidad 1 y Contabilidad 2. O sea, que para los que no tienen ese problema, auditoría es una materia corta. Y para los que vienen con problemas de interpretación de cada uno de los rubros que contiene, cómo se evalúan, cómo se exponen, RT8 y RT9, auditoría parece larga. Parece una materia larga, cuando en realidad no es así. No sé si me hice entender, chicos, pero en realidad esa es, digamos, un poco la opción de dar esta materia. Es una mezcla de los conceptos de Contabilidad 1 y Contabilidad 2, más los conceptos que sí sabemos que tenemos que saber, que son los que están contenidos en la RT37 y ahora su modificación de 53. Les quería hacer esta acotación porque por ahí escucho de parte de ustedes que es una materia larga. No es una materia larga, porque directamente, si nos enfocamos en los conceptos de auditoría, es una materia corta de algo que yo ya tengo que saber y que tengo que volver a estudiar porque justamente no lo sé muy bien, que son los contenidos que ya han visto en materia de Contabilidad 1 y Contabilidad 2. Quería hacer un poco esta aclaración porque por ahí cuando me suelo encontrar con unos chicos que dicen, sí, profe, ya lo voy a rendir y me parece larga la materia. No es larga la materia. Si se ponen a fijar, hay que estudiar el RT37 y, digamos, llevarlo al campo de los conocimientos que yo ya tengo como sabido, y porque justamente aprobé la materia de Contabilidad 1 y Contabilidad 2. Entonces, para mí no se hace larga la materia. ¿Alguna consulta, chicos?
Bueno, no sé si ya se ve la pantalla completa, Daniela. Sí, se ve perfecta puesta la pantalla. Bien. Bueno, cerramos el acceso a la clase de los que no entraron y un poco vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con pasivo, que en realidad, cuando hablamos de pasivo, estamos hablando de las deudas que tiene cualquier tipo de ente, ¿no? Y acá vamos a ir presentando, para que tengan una idea, esto que está acá es la parte, digamos, de la estructura patrimonial del estado de situación patrimonial. No sé si alcanza a ver bien, donde de un lado, de este lado tenemos todo lo que es el activo y de este otro lado tenemos todo lo que es pasivo, y abajo en una sola línea exponemos lo que es patrimonio neto, ¿sí? Y la suma del activo, como dice acá, total del activo, en la presentación debe ser igual a la suma del total del pasivo más la parte de patrimonio neto. Esto, digamos, sería la forma de presentar el estado de situación patrimonial de acuerdo a lo establecido por la RT8 y la RT9. Nosotros ya hemos visto toda la parte izquierda de la ecuación, toda la parte del debe, y ahora nos compete hablar de lo que es la parte del haber, toda la parte derecha de la ecuación, que es pasivo y patrimonio. Entre la clase de hoy y la clase del lunes vamos a terminar con pasivo, el martes vamos a dar patrimonio neto y ya el jueves haremos la parte práctica de todo lo que tiene que ver con pasivo. Daniela, recuérdame cuándo era el tema del parcial, cuándo habíamos quedado. El 19. El Lo 19. dejamos para el 19 de octubre. Es decir, El jueves 19. El lunes es el 9. De ahí tenemos clase de nuevo. El 10. No, El práctico el 12. el 2. Tenemos el lunes, miércoles y jueves, ¿verdad? Sí, tenemos Bueno, práctico del 12, que vamos a hacer práctico de pasivo. bueno. Viene el fin de semana largo y sería el próximo jueves. El jueves de la semana que viene, el Sí. 19. Estamos de acuerdo, chicos, ¿no? Que el profe les había dicho en la clase pasada, el profe Alcaraz, que en la clase que tenían, si pedían los alumnos, les podía dar una tutoría de los prácticos que habían visto. O sea Bien, que quedaría de esa viene de tutoría, cambio y de viene de sería uso. para el día 18, pero lo tenían que pedir. Está bien. Bueno, un poco para ir marcando el temario del segundo parcial, chicos, entraría hasta lo que es esta unidad de pasivo. ¿Sí? El segundo parcial va a entrar todo lo que han visto desde, digamos, desde caja y banco para acá, que sería créditos, viene de cambio, viene de uso y todo lo que tiene que ver con pasivo. ¿Tomaron nota, chicos? Bien. De todas formas, nosotros en el grupo vamos a refrescar esto que estamos diciendo ahora para que no haya ningún sorprendido y poder así tener en cuenta cuáles son los temas que van a incluir en el segundo parcial. Bueno, volviendo al tema, vamos a trabajar sobre esta parte, digamos, del estado de situación patrimonial, que es todo lo que hemos dicho, pasivo y patrimonio neto. Y fíjense que en la presentación de los pasivos, ahí tienen el rubro deudas y la clasificación de las deudas para su presentación, es decir, para exponerlo. Esas deudas se dividen en comerciales, préstamos, que en realidad son préstamos bancarios, la parte del rubro de remuneraciones y cargas sociales, las cargas fiscales, otro rubro de anticipo de cliente, dividendos a pagar, otras deudas que tienen que ver con cualquier otra deuda que no se encuentre clasificada previamente.
dentro de otras deudas van a entrar todas aquellas deudas que no hayamos podido clasificar como están los rubros anteriores. Y ahí viene un total de las deudas para diferenciarlas de lo que son las previsiones, ¿sí? Acá van las previsiones, en este caso del pasivo, no se vayan a confundir. Acá van únicamente aquellas contingencias que luego se van a transformar en obligaciones a pagar para el ente. Para diferenciarlas un poco de las previsiones que tienen que ver con el rubro de cuentas por cobrar, que en realidad ahí las previsiones son de aquellos clientes que consideramos que no nos van a pagar. Ahí consideramos que una parte del rubro cuentas por cobrar vamos a perder la cobranza, entonces ahí la previsión aparece como una cuenta regularizadora del rubro y aparece restando al valor del rubro. En cambio acá las previsiones se suman a las deudas porque son todas aquellas contingencias que están dando vuelta en el ente y que en algún momento se van a transformar en una obligación de pago, o sea, se va a transformar en una deuda que va a tener que hacer frente el ente. ¿De qué se trata? Y bueno, obviamente la clasificación según las normas contables en corriente y no corriente, y eso nos daría el total del pasivo. Esto un poco para que nos ubiquemos en qué parte estamos ya de la auditoría. Ya hemos terminado con la parte del activo y ahora nos toca entrar a ver todos aquellos rubros que pueden estar dentro de un estado de situación patrimonial, de un balance, todas las afirmaciones que están contenidas en lo que se consideran deudas. Y acá sabemos que todas las deudas del ente son todas aquellas obligaciones que asumió el ente frente a terceros. Estos son conceptos, como decía recién, que ya lo tenemos que saber por haber aprobado Contabilidad 1 y Contabilidad 2. Entonces, acá repetimos un poco, repasamos esos conceptos, que son las deudas, son todas aquellas obligaciones que tiene el ente frente a tercero para entregar suma de dinero, entregar bienes o prestar un servicio. Y un poco estamos hablando acá de que acá no hay cosas físicas, es un rubro bastante tangible, donde no existen cosas físicas y que, por ejemplo, donde una de las pruebas o procedimientos de auditoría que existen para las cosas físicas es la inspección ocular. Como acá no hay cosas físicas, ese procedimiento de auditoría de hacer una inspección ocular no existe. Simplemente acá los procedimientos de auditoría a aplicar son el examen de documentación respaldatoria, de esas cosas no físicas que hay, y también un poco está el tema de la confirmación. Acá también surge, así como hemos visto en rubros cuentas por cobrar, en el tema de caja y banco, las confirmaciones que emite la empresa para ir ratificando los saldos que tiene dentro del balance. Acá también hacemos lo mismo y utilizamos el método de enviar las confirmaciones hacia los terceros, un poco para ratificar que la información contenida en los estados contables es real y a su vez que la deuda existe, que no es una deuda ficticia que se haya inventado por parte del ente ante un tipo de maniobra que puede llegar a perjudicar a terceros en beneficio del ente, obviamente. Entonces, tengan en cuenta esto, que acá van a ser fundamental las pruebas de auditoría sustantiva o los procedimientos que decimos y que está basado en esa confirmación a tercero de saldos que están dentro del pasivo, y también el otro examen que se hace es examinar la documentación de respaldo de esos pasivos que están contenidos en el estado de situación patrimonial. Y también tenemos que recalcar que la importancia del rubro también va a estar dado por el tipo de ente o el tipo de empresa que estemos auditando.
puede darse el caso que una empresa en crisis tenga realmente un importante pasivo, distinto de aquella empresa que esté en una situación financiera o de liquidez importante o cómoda. Entonces seguramente no va a haber mucho pasivo, simplemente van a aparecer los pasivos que son de funcionamiento, los pasivos que surgen a diario, no aquellos que registren realmente atrasos, como puede darse el caso, como decíamos recién, de una empresa que está con un proceso de crisis, en donde los pasivos, además de ser importantes, va a ser, digamos, también un poco va a tener una cierta morosidad, porque puede estar dado por obligaciones que no se vienen cumpliendo a término, y no solamente va a tener capital, sino también van a tener esas deudas, van a tener, incluyendo también intereses que se van devengando por falta de pago de las obligaciones principales. Entonces, de acuerdo a la situación que se encuentra la empresa, el pasivo va a ser importante o no. Y también va a ser importante de acuerdo al tipo de empresa también. Por ejemplo, puede pasar que una entidad como ser bancaria, que realmente los bancos reciben plata de terceros, ya sea en cuenta corriente o en caja de ahorro o plazo fijo, realmente los bancos tienen un importante monto en pasivo que son reflejo de la plata que los terceros, en este caso los clientes, han dejado en el banco por cuestiones operativas, como puede ser la plata que está depositada en una cuenta corriente o en una caja de ahorro, o bien por razones de inversión, que son todos aquellos depósitos a plazo fijo, y que con esa plata el banco le sirve para realizar su operatividad normal, como ser prestar dinero y todas las decisiones que pueda tomar un banco con respecto a la necesidad de un cliente, una necesidad de fondos, obviamente, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, que si estamos viendo el estado de situación patrimonial de un banco, van a ver que los pasivos son importantes justamente porque están reflejando el dinero que la empresa ha dejado en poder del banco. Y a veces también nos vamos a dar con que hay empresas que tienen pocos acreedores, porque a lo mejor el tipo de actividad hace que directamente no trabajen con muchos proveedores, y están estos, como decíamos, de los bancos, que realmente toda su cartera de clientes, ya sea en cuenta corriente o caja de ahorro plazo fijo, representan un número importante, ¿no es cierto?, de acreedores. Bien, entonces, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo, las obligaciones frente a terceros de un ente pueden tener distintos orígenes, comerciales, de servicios, de préstamos bancarios, pueden ser obligaciones de carácter social, como son los sueldos y las cargas sociales que tiene que pagar la empresa, como pueden ser las cargas fiscales. Distintos orígenes dan motivo a la existencia de una obligación del ente para cumplir con esos terceros. Bien, hecha esta introducción, chicos, lo que realmente constituyen los pasivos, vamos a ver acá cuáles son las transacciones que ocurren en un ente. Esas transacciones son igual a hechos económicos. ¿Y cuáles serían las cuentas que están relacionadas con esos hechos económicos? Por ejemplo, si vamos a comprar mercadería a crédito, la principal transacción, ¿no es cierto?, de un ente, comprar mercadería, y si esta es a crédito, obviamente que las cuentas relacionadas con esta transacción o con este hecho económico, de ser comprar mercadería a crédito, va a estar dado por las cuentas bienes de cambio, cuando ingresa la mercadería, y la cuenta de contrapartida, que esto sí refleja en la deuda, va a ser proveedores. Lo mismo también ocurre cuando tomamos fondos, ya sea por préstamos, por adelantos en cuenta corriente o por descubiertos, como le llamamos habitualmente. Las cuentas de contrapartida del ingreso de esos fondos al ente, o digamos, cuando hacemos ingreso de fondos al ente, puede ser
siempre, como es ahora, el ingreso a las cuentas corrientes o cajas de ahorro, y todo como contrapartida van a ser deudas de tipo financiera, si lo ha contraído con una entidad de las que le llamamos compañía financiera, o bien se trata de deudas bancarias que realmente son las que más se están utilizando ahora. Y un poco relacionado con las cuentas patrimoniales van a aparecer la cuenta de intereses, que se pacten por esos préstamos que se obtienen o por esos adelantos descubiertos en los cuales hemos tenido autorización para hacerlo. Van a aparecer las cuentas ya de resultados también, como son los intereses. Así como podemos comprar mercadería, también podemos adquirir servicios, y también estos servicios van a originar una transacción de tipo modificativa, en donde va a haber un resultado negativo que van a ser gastos, y las cuentas de contrapartida van a ser las cuentas que reflejen los proveedores de esos servicios. Acá también tenemos que tener en cuenta los anticipos, los proveedores que hemos hecho, porque en realidad estos anticipos a proveedores, ustedes saben que es haberle adelantado plata a un proveedor de una operación que se va a realizar a futuro. Entonces es importante que dentro del análisis de las deudas tengamos en cuenta si existen anticipos a proveedores por compra de mercadería o por una adquisición de servicio. Entonces acá deberíamos relacionar la mirada del rubro pasivo también con la mirada en el rubro de bienes de cambio, por si existe la cuenta de anticipo a proveedores, y tenerla obviamente presente, porque realmente está reflejando una salida de dinero del ente a cuenta de una futura deuda. O sea que yo no solamente debiera mirar un poco las obligaciones con proveedores, sino también dentro del rubro bienes de cambio debería fijarme si no existe la cuenta de anticipo a proveedores, y de la misma forma debería ser con los bienes de uso, si también no existe alguna cuenta que refleje un adelanto de plata a cuenta de una deuda futuro, o de alguna operación a futuro que se haga de manera de tipo de operación a crédito. Entonces, cuando estamos hablando de compra de mercadería, también podemos incorporar ahora la compra de un bien de uso, que se puede hacer a crédito con la misma forma o modalidad que compramos mercadería. Bien. Seguimos analizando los principales hechos económicos o transacciones que pueden ocurrir dentro del ente, y está también el tema que si la deuda contraída ha sido una deuda documentada, debiéramos analizar o auditar la cuenta que refleje en el pasivo documentos a pagar, y ahí analizar, digamos, cómo se originó esa deuda, cuántos son los documentos que reflejan esa deuda y quiénes son los beneficiarios, obviamente como una cuestión de control de que los saldos que están en la contabilidad de la empresa, en la cuenta de documentos a pagar, reflejen en realidad esos compromisos asumidos por la empresa y que se han originado en este tipo de deuda. Ya no en cuenta corriente que refleje la cuenta de proveedores, sino en una deuda documentada que va a estar relacionada con la cuenta de documentos a pagar. Obviamente, de la actividad del ente surgen impuestos que se devengan. Entonces acá también vamos a ver cómo están compuestos esas cargas fiscales que tiene el ente a partir de las cuentas que pueden aparecer como impuestos a pagar o anticipos de impuestos a pagar que no se han pagado a su vencimiento. Entonces acá también vamos a tratar de ver que esas cuentas reflejen la realidad del ente. De la misma forma surge las transacciones de las cargas sociales, que reflejan el hecho de pagar todo lo que tiene que ver con las obligaciones como
discusiones de seguridad social y de obra social que tienen que ver con la actividad del ente por tener empleados y también, obviamente, el ingreso de todas las retenciones que le hemos hecho a los empleados al momento de liquidar los sueldos. Entonces, las cargas sociales van a estar constituidas no solamente por esas retenciones que le practicamos a los empleados en su liquidación de sueldos, sino también que dentro de las cargas sociales debemos considerar si están incluidas las obligaciones como empleador que asume el ente por esa relación laboral que surge de tener empleados. Y bueno, por último, debemos tener en cuenta si existen intereses devengados o intereses que se hayan pagado por adelantado de operaciones que obviamente devenguen intereses que se hayan pactado en cada una de las transacciones o hechos que se han sucedido en el ente. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. Bien. Bueno, ya pasamos a lo que son las afirmaciones que tienen cada uno de los rubros, que es un poco lo que ya venimos en todos los rubros hablando de lo mismo, que son las afirmaciones explícitas y implícitas. Dentro de las explícitas tenemos aquellas afirmaciones que reflejan la existencia de cosas no físicas, no presentes, como son todas las deudas que tiene el ente, ya sea bancaria, con los proveedores, que son las deudas comerciales, las deudas por cargas fiscales y así sucesivamente, las cargas sociales y otro tipo de deudas, como pueden ser también las deudas societarias, que están reflejadas en las cuentas de dividendos a pagar. Y también va a haber explícitas de inexistencia de cosas no físicas y que esto lo debemos dejar reflejado o leer las notas de los estados contables donde el ente puede haber incluido en el balance una nota que manifieste acerca de que no existen deudas bancarias ni deudas comerciales, porque puede darse el caso de eso, que estemos leyendo un balance en donde las únicas deudas que aparezcan sean las de tipo social por los empleados que puede tener en relación de dependencia y las de tipo fiscal por los impuestos que se devengan mensualmente por la actividad. Y acá el ente puede incluir una nota dentro de la nota de los estados contables diciendo que no existen deudas de tipo comercial ni de tipo bancaria. Esto también ayudaría un poco a la tarea del auditor de verificar si realmente eso es cierto, de que la empresa no tiene deudas comerciales ni bancarias, simplemente con hacer tarea de muestreo, obviamente. Y también, dentro de las afirmaciones que están contenidas en los estados contables, están las deudas que reflejan condiciones cualitativas, por ejemplo, como sería separar las deudas corrientes, que son las que van a vencer dentro de los próximos 12 meses después de cerrado el ejercicio, de aquellas deudas que van a vencer a largo plazo y que son con posterioridad a esos 12 meses que estamos haciendo referencia. O también puede darse el caso que existan deudas que se encuentren con garantía, prendaria o hipotecaria, explicitar esas cuentas y un poco para que el lector de esos estados contables tenga presente de que hay deudas que ya se encuentran garantizadas por terceros, ya sea a través de una prenda o de una hipoteca, y las cuales ese tercero que está leyendo los estados contables va a tomar como conclusión de que ya hay de los acreedores que tienen un privilegio de cobro, porque justamente son aquellos que han podido garantizar su deuda de una manera, ya sea con una prenda o con una hipoteca, en este caso, en definitiva, con una garantía. Y están las afirmaciones implícitas de inexistencia de cosas no físicas, que es lo que venimos diciendo, es que no existen más deudas
bancarias o comerciales o tipo que las que se incluyen en el balance. Esto es un poco ya redundar lo que se venimos ya, digamos, desarrollando en todos los rubros de lo que hemos venido hablando hasta la hora. Bien, ¿cuáles serían las pruebas de auditorías dirigidas a ratificar los saldos que contienen cada uno de los rubros del pasivo? Y un poco qué sería la documentación que a veces necesitamos contar para realmente dar por cierta una deuda o por pensar que existe una deuda ficticia, o también de acá pueden surgir que la empresa haya omitido la registración de algunos pasivos, también con una maniobra simplemente para verse mejor posicionada frente a terceros. Entonces, para corroborar las afirmaciones esas que habíamos visto primero, que eran las explícitas de existencia de cosas no físicas, no presentes, por todas las deudas que contengan los estados contables, debiéramos enviar las confirmaciones, tanto a los proveedores, bancos y a otros acreedores, y utilizar la del modelo positiva ciega. En este caso, ese tipo de confirmación vamos a hacer lo que se va a usar para enviar cada una, digamos, de las cartas o de la muestra que hagamos para que realmente los terceros nos confirmen realmente si es real o no ese monto de deuda. Cuando sea, digamos, que estemos auditando un poco la inexistencia de cosas no físicas y que surgen del balance, lo mejor es siempre hacer un corte de operaciones por parte del ente para ver si realmente de ese corte de operaciones existen o no deudas comerciales, existen o no deudas bancarias. Y otra cuestión alternativa que podemos tener frente al corte de operaciones sería la de verificar documentación de respaldo. Obviamente, si la empresa dice que no tiene deudas y realmente no vemos facturas a pagar o no vemos algunos remitos que todavía no se hayan facturado, vamos a estar hablando de que no existen deudas. Pero con el corte de operaciones, como decimos ahí, vamos a estar viendo, ¿sí? Vamos a estar viendo si hubo ingreso o no de bienes al ente, si hubo prestaciones de servicio por terceros que todavía no se hayan facturado. Por lo tanto, como no se hayan facturado, la empresa dice que no tiene deuda. Entonces, si nosotros, al observar un corte de operaciones, vemos que han ingresado bienes, pero que todavía no se han facturado por parte de quien vendió esos bienes a la empresa o quien prestó un servicio, debiéramos tener en cuenta para realmente ahí hacer una provisión de deuda que se llama. Si bien no tenemos la documentación de respaldo, sí tenemos la conclusión que surge de haber hecho ese corte de operaciones para ver si hubo ingreso de bienes, si hubo prestaciones de servicios, que a la fecha de cierre de balance todavía quien vendió los bienes a la empresa o quien prestó el servicio al ente no lo haya facturado. Y también frente a la implícita de inexistencia de cosas no físicas, también deberíamos verificar si existe dentro de la empresa documentación de respaldo por aquellos, como decía recién, pasivos que no se hayan registrado, lo que le llamamos en términos contables pasivos omitidos. Entonces, cuando hablemos de pasivos omitidos, van a surgir de documentación que hemos encontrado en respaldo, facturas, lo que fuere, y que la empresa omitió registrarlo, ya sea por una cuestión involuntaria, de un olvido, o bien por una cuestión voluntaria, y ahí en eso, digamos, en esa circunstancia, el auditor deberá, obviamente, realizar, digamos, la tarea de invitar a la empresa a que registren esos pasivos, y si la empresa no los registra, obviamente, dejar asentado en su informe el auditor que detectó pasivos omitidos por parte del ente y que el ente
digamos, negó registrarlo. Entonces ahí él va a tener uno de los elementos que le van a servir luego para emitir la opinión que corresponda frente a este tipo de hechos. ¿Venimos bien, chicos, hasta acá? Sí, profe. En el chat dice que sí. Bien. Si hay, chicos, temas que quieren que los volvamos a ver, directamente me escriben por el chat que la profe me lo hace saber. Bien. Entonces, vamos rápidamente con todo esto y pasaríamos un poco a hablar de las normas de evaluación. Siempre que hablamos de normas de evaluación estamos hablando de verificar si las partidas que componen el estado de situación patrimonial en el rubro pasivo han sido evaluadas correctamente. Y acá un poco tenemos que tener en cuenta si dentro de todas las obligaciones que ha asumido el ente por distintos tipos de operaciones, por distintos tipos de transacciones, existen componentes financieros. Y dentro de estos componentes financieros, verificar si existen componentes financieros implícitos, porque acá nosotros sabemos que existen componentes financieros implícitos. Lo que tenemos que hacer, la tarea que tenemos que hacer, es segregar esos componentes financieros implícitos que están dentro del rubro de las deudas. Entonces, separarlos, segregarlos, para dejar reflejado realmente cuánto es el capital adeudado de los intereses que se pactaron en los tipos de transacciones que tuvo el ente. Y también tener en cuenta todos aquellos compromisos que se encuentren con una carga de intereses o actualizaciones explícitas y proceder a realizar, así como hicimos con las cuentas a cobrar, proceder a verificar si esos intereses o esas actualizaciones de deuda están calculadas de acuerdo a lo que se pactó originariamente con el proveedor. Si esos intereses y actualizaciones explícitas que están figurando dentro del pasivo reflejan los cálculos bien hechos por parte del ente de acuerdo a la tasa pactada con los diferentes acreedores. También tenemos que ver si en la empresa hay pasivos en moneda extranjera para saber si utilizaron bien el tipo de cambio al cierre, que sabemos que es el tipo de cambio vendedor en las deudas y en las cuentas por cobrar era el tipo de cambio comprador. O sea, acá debemos ver también si se ha utilizado bien el tipo de cambio, no solamente en el capital, sino también en ese devengamiento de intereses, si justamente la deuda en moneda extranjera refleja la inclusión de intereses también. Después están aquellos pasivos que se cancelan anticipadamente, que puede existir una opción de que existan por parte de algunos proveedores de la opción de cancelar anticipadamente ciertos compromisos y verificar si la empresa utilizó esa opción que le dio el proveedor para dejar valuados a la fecha de cierre, conociendo que después la empresa pagó anticipadamente una factura, para justamente reflejar la evaluación a la tasa de descuento que ha sido, digamos, aceptada por el acreedor. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hicimos las cuentas por cobrar y habíamos visto que había en un práctico algunos clientes habían pagado anticipadamente o a la fecha de poder utilizar un descuento que les daba el ente, nosotros calculábamos ahí una previsión para descuento que reflejaba un poco la pérdida del ente de esas cuentas a cobrar porque, digamos, los clientes utilizaban ese beneficio que le daba el ente de pagar anticipadamente una factura y les daba un descuento. Entonces acá sería al revés.
Si la empresa tiene la opción de pagar anticipadamente una obligación y con eso le genera un beneficio, nosotros acá debiéramos reflejar y devengar ese descuento obtenido como una ganancia, contrario a lo que habíamos visto en cuentas por cobrar, y que ese beneficio de pagar anticipadamente se tenga en cuenta cuál ha sido la tasa de descuento que fue propuesta por el acreedor. Entonces, si nosotros vemos que la empresa ha utilizado los beneficios que le propuso su proveedor o su acreedor de pagar anticipadamente una factura o una obligación y con eso se ganó un descuento, nosotros a la fecha de cierre tendríamos que estar reflejando ese descuento como una ganancia que obviamente se va a producir en el ejercicio siguiente, va a quedar firme una vez que pague la empresa. Y están aquellos pasivos que se cancelan en especie, que obviamente se debiera quedar reflejado, que si la empresa tiene obligaciones asumidas a pagar en especie, que el valor de la deuda refleje el valor de los bienes que se van a entregar en parte de pago a esa fecha de cierre. Entonces, esto es importante de la evaluación de los bienes que se van a entregar en parte de pago o para cancelar determinadas obligaciones, que se reflejen realmente el valor que tienen esos bienes a la fecha de cierre del ejercicio. Pasando a las normas de exposición que tenemos que tener en cuenta, es la más importante, la de clasificar las deudas en corrientes y no corrientes, de acuerdo al vencimiento que tengan cada una de ellas, porque puede darse el caso, como está muy, digamos, muy actual el tema, por ejemplo, de los planes de pago que da la AFIP, las moratorias. Los planes de pago pueden ir de pagar, digamos, en 12 cuotas a pagar en 120 cuotas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que si existen planes de pago de deudas fiscales por parte del ente, tener, digamos, la prudencia de clasificar o de dividir esas deudas fiscales en cuáles son las que son corrientes, las que van a vencer en los próximos 12 meses posterior al cierre de ejercicio, de aquellas que van a vencer a largo plazo y que la vamos a considerar no corriente. Esto, chicos, hay que hacerlo porque realmente yo no puedo poner un plan de pago de la AFIP por el monto total de la deuda, sabiendo que yo voy a hacer un plan de pago, a suponer, a 10 años, como corriente, porque un poco voy a estar, digamos, eso va a estar incidiendo al momento que yo haga el índice de liquidez, y el índice de liquidez es reflejar el activo corriente con el pasivo corriente, y en ese pasivo corriente van a existir un monto importante de deudas fiscales que no vencen dentro de los 12 meses, sino vencen mucho más posterior. Entonces, con la exposición en dividirlo en corriente y no corriente, voy a tratar de reflejar realmente en un índice de liquidez más reflejado la realidad, que no separar la deuda, como decíamos recién, teniendo en cuenta que existen deudas a largo plazo y que se van a cancelar en los próximos años. Otra cuestión también puede darse con que la empresa haya sacado un préstamo, ¿sí? Un préstamo con el banco a 3, 4, 5 años. Entonces es importante que nosotros, cuando reflejemos la deuda bancaria del ente, tengamos en cuenta como corriente todas aquellas cuotas de préstamos que venzan en los próximos 12 meses y dejarlos para no corriente todas las demás cuotas que vencen a largo plazo. Esto obviamente para cuando se haga el estudio, como les decía recién, de la liquidez del ente, refleje realmente las obligaciones que son de corto plazo. Y para dejar asentado también cuáles serían o cuánto es el monto de todas aquellas obligaciones que vencen a largo plazo en un futuro.
También es importante dejar reflejado en la información complementaria, que son las notas o los anexos que forman parte del balance, aquellas deudas que son en moneda extranjera, en cuanto a cantidad y el tipo de cambio utilizado para evaluar esa moneda extranjera. También hacer mención si esas deudas que contiene el ente, cuáles son las que están garantizadas con alguna garantía, y hacer también mención si existen bienes que tienen disponibilidad restringida, obviamente por justamente haber sufrido un embargo, ¿sí? Y de esa forma también es información complementaria el hecho de que la empresa brinde información a los terceros de que hay ciertos bienes que están en garantía de ciertas deudas que tiene asumida el ente que forman parte de los estados contables. ¿Preguntas, chicos, hasta acá? No. Bien. Vamos a ver ahora cuál es el tema que siempre preguntamos y que está relacionado a tener en claro cuál es el objetivo que se plantea en la auditoría al momento de revisar cada uno de los rubros. Y para este caso del tema del pasivo, obviamente siempre comenzamos con evaluar el control interno vigente para los componentes del rubro. No solamente tenemos que ver si realmente existe un control interno dentro del ente, y la otra es, si existe control interno, verificar si ese control interno es eficiente para el ente y si realmente se está cumpliendo con todo lo que forma parte de los controles que han sido diseñados para la actividad del ente. Siempre hacemos mención a esto, que si existe control interno del ente es una ayuda para el auditor, porque va a trabajar sobre las auditorías que también hace el ente internamente. Si no lo tiene, sabemos que la tarea del auditor va a ser mucho mayor, porque realmente va a tener que hacer tareas de auditoría interna más la tarea como auditor externo. Y acá uno de los principales objetivos de la revisión del rubro es verificar la existencia de pasivos registrados por la empresa, es decir, si todos los pasivos que tiene registrado la empresa en sus libros y que forman parte del respaldo de los estados de situación patrimonial, hay que verificar si realmente existen. ¿Cómo vamos a verificar la existencia de esos pasivos? Con lo que habíamos dicho anteriormente, a través de las pruebas sustantivas como son el envío de las confirmaciones, en este caso por la positiva ciega, y también la verificación de la documentación de respaldo. Y acá yo les agrego otra más, que cuando lleguemos al análisis de las pruebas también la vamos a incluir, como también es verificar todos los pagos posteriores que hizo el ente después de cerrar el ejercicio. Así como en el rubro cuentas por cobrar habíamos visto cuáles han sido todas las cobranzas que se hicieron a posteriori del cierre de ejercicio, también acá todos los pagos que haga la empresa posteriores al cierre de ejercicio sirven para ratificar la existencia de que los pasivos registrados por el ente son reales, existen, que es el punto siguiente, que es el objetivo de establecer si todos los pasivos que incluyen los estados contables son reales. Y acá cuando hablamos de reales quiere decir que hemos verificado la documentación respaldatoria, hemos verificado el remito de los bienes ingresados o de la prestación del servicio, y también hemos verificado la factura correspondiente a esos bienes comprados o adquiridos, o también a esa prestación del servicio efectuado por ese acreedor. Entonces, tanto la existencia de los pasivos registrados, es decir, verificar la existencia de los pasivos registrados por el ente, también incluye establecer que esos pasivos
son reales. Estaría muy relacionado la palabra existencia con que son reales. Existen. Otra cuestión que está vinculada también a los objetivos de la revisión y que es importante es verificar si no se han omitido pasivos importantes. Puede darse que la empresa, como acá no estamos analizando derogaciones de fondos, simplemente estamos analizando deudas que aparecen dentro del rubro deudas comerciales o bancarias, lo que tenemos que verificar también es que no se hayan omitido de registrar algunas deudas importantes y que sabemos que si las registramos a esas deudas importantes pueden afectar la estructura patrimonial del ente. ¿Por qué digo puede afectar la estructura patrimonial del ente? Porque la empresa, al estar omitiendo pasivos, está, digamos, aumentando su proporción patrimonial con respecto a que si yo hago la diferencia entre activo y pasivo, ¿qué obtengo? El patrimonio neto. Mientras más amplia sea la diferencia entre los activos y los pasivos, se dice que el patrimonio neto es importante. Ahora, ¿es importante porque y contiene incluidas todas las deudas en el pasivo o es importante porque la empresa me omitió no registrar alguno, con lo cual, si lo registro, va a aumentar el pasivo y por ende va a disminuir el valor de su patrimonio neto? Que esto a veces puede darse que se realice cuando la empresa a lo mejor está queriendo incorporar nuevos socios, nuevos inversionistas, y está ocultando ciertos pasivos para que, obviamente, el patrimonio neto, para que el valor de la acción o para que el valor de la cuota social, cuando dividimos monto de patrimonio neto en el total de cuotas emitidas o acciones por emitir, sea un valor importante y con eso lograr fondos importantes. Entonces acá, vuelvo a repetir, puede darse el caso que algunos entes, por una cuestión simplemente de captar a algunos inversionistas o porque tengan la necesidad, omitan pasivos para que su ecuación patrimonial aparezca con un patrimonio neto importante y que sabemos que el patrimonio neto sirve para dejar reflejado el valor contable que puede tener un ente. Entonces, tengan cuidado con esto. Si ustedes verifican que la empresa o han detectado que la empresa ha omitido pasivos porque han encontrado documentación de respaldo o porque han encontrado bienes que todavía no han sido facturados por parte de terceros, en una clara maniobra con la empresa, acá es importante que ustedes sugieran al ente registrar esos pasivos omitidos y que si no lo registra el ente porque no quiere hacer lo que el auditor le está, digamos, asesorando, le está indicando, tener en cuenta al momento de emitir el informe sobre este párrafo que tiene que se detectaron pasivos omitidos. Bien, luego viene una cuestión fundamental también, es que si verificamos que existen pasivos contingentes por parte del ente, también debemos corroborar que esos pasivos contingentes han sido incorporados en la estructura patrimonial del pasivo. ¿Qué podemos encontrar, chicos? ¿Qué podemos, verificar que la empresa no haya contabilizado pasivos contingentes? Que supónganse ustedes que hablamos con el abogado y el abogado está llevando a cabo unos juicios que tiene la empresa, ¿sí? Unos juicios laborales, pero que a lo mejor todavía no tienen una sentencia. Entonces, como no tienen una sentencia, la empresa no los ha registrado. Pero ¿qué pasa acá? Si de la conversación que tenemos con el abogado nos dice que estos juicios la empresa tiene amplias posibilidades de que los termine perdiendo, obviamente ahí nosotros como auditores lo que tenemos que hacer es estimar el monto de acuerdo a lo que el abogado nos indique de cuánto va a ser la pérdida que va a tener la empresa una vez que salga la sentencia para ir, digamos, ya contabilizando esa contingencia
en los libros de la empresa y que se exponga después como previsiones dentro del pasivo, porque seguramente en el próximo ejercicio o en el ejercicio siguiente va a salir la sentencia que condena a la empresa a pagar esa suma determinada de dinero. Y acá, como les digo, puede pasar esto, que siempre en las empresas los juicios laborales no se contabilizan porque siempre están pensando que el abogado puede ganar, pero no se olviden de hablar con el abogado y en función de lo que les diga el abogado, ustedes van a ver la necesidad de crear esas contingencias, esas previsiones y ya contabilizarlas en el ejercicio que están auditando. Si de lo que hablan con el abogado todavía le dicen, mire, esto está verde, todavía no hay audiencia de conciliación, no se han tomado todavía algunos elementos o no en la justicia todavía no se verificó la deuda que está reclamando el empleado o los empleados, directamente ahí pueden sí pasar por alto y si existe este tipo de hechos, no contabilizarlo. Pero que aunque no tengamos la sentencia, como les decía recién, y el abogado les va a decir, mire, estos juicios los va a perder la empresa y el monto que está reclamando el empleado, eso va a cobrar, directamente ahí pueden ir generando ya esa previsión, esa contingencia, incluirla en los estados contables, porque realmente en el corto plazo se va a transformar en una obligación de pago por parte del ente a quien le inició el juicio. ¿Se entendió esto, chicos? Dice Mariana que sí. Después, digamos, las mismas consideraciones se pueden hacer con algún juicio que no sea únicamente laboral, puede ser fiscal por parte de los organismos de control o puede ser comercial con algún proveedor por no habérsele pagado o por lo que fuere. Cuando existen juicios que se encuentran en un proceso judicial, el abogado nos va a decir realmente si ese juicio se va a perder o no y si realmente vale la pena, digamos, ya ir contabilizándolo a esa pérdida dentro de la contingencia que estamos hablando. Bien. Otra cuestión fundamental es observar si el rubro está adecuadamente evaluado conforme a las normas contables y de la misma forma también verificamos la correcta exposición. Esto que ven ustedes siempre son los mismos objetivos en relación a todas las otras unidades que hemos estado viendo. Cuando hablamos ya de la parte del control de los sistemas, en que ya estamos viendo la parte de procedimiento de auditoría, en este caso habría que relacionar todo el circuito de las cuentas a pagar por compra de bienes y servicios con los proveedores, y en este caso lo que debiéramos hacer es una evaluación del sistema de control interno con relación al circuito de pago y de compras. Algo de esto es lo que ya vimos en las unidades de caja y banco y también de bienes de cambio, y obviamente es aplicable todo lo que se vio ahí con relación a lo que nosotros queremos decir como estudio de cómo es la relación acá en un circuito de pago, simplemente con retomar un poco lo que ya dijimos cuando vimos el rubro caja y banco y también cuando vimos el rubro bienes de cambio con el profe Alcaraz. Bien, ¿cuáles son aquellos otros pasivos donde es importante verificar ese tema de los circuitos de pago y que obviamente necesitamos a veces verificar si la empresa lleva algún sistema de control interno con relación a los otros tipos de deudas, las que no sean las comerciales como recién estábamos haciendo referencia?
Por ejemplo, con relación a las deudas bancarias y financieras, lo que podríamos ver si en la empresa existe alguna preparación de presupuestos financieros que se lleven para ver si realmente existen necesidades de financiamiento y si esas necesidades de financiamiento obedecen, digamos, a cuestiones que la empresa lleva como control y no que se trate directamente de, a veces, endeudarse por algún motivo que, digamos, le cueste dinero a la empresa, en realidad a una mala administración de sus pasivos. Entonces acá siempre es importante ver que esos presupuestos financieros que se hacen dentro de un ente, que son las corrientes de ingreso y de egreso del fondo, reflejen adecuadamente en qué momento la empresa va a necesitar fondos y que no sea una cuestión que tenga que salir a buscar fondos inmediatamente a los efectos de no pagar costos financieros altísimos por tener que salir a buscar inmediatamente una solución de fondos sin haberlo previsto. Entonces, es importante eso, que en los entes exista no solamente un análisis de los flujos de fondos que ingresan al ente, sino también llevar presupuestos financieros que reflejen la salida de dinero del ente para que cuando exista necesidad de financiamiento, estas necesidades de financiamiento no sean costosas para el ente. Obviamente que estas necesidades de financiamiento también significa llevar un registro de tasas vigentes en el mercado para comparar con los costos financieros que asume el ente en solucionar sus problemas, ya sea por los bancos en donde ella opera o por aquellos acreedores financieros que puede tener independientemente de los bancos con los cuales tiene su actividad normal. También es importante llevar un registro de vencimiento de las deudas bancarias y financieras a fin de evitar, digamos, el pago de multas o de intereses punitorios por no haberlo hecho en su momento que reflejaba el vencimiento del mismo. Es decir, que dentro de la estructura del ente debiera haber controles que reflejen los vencimientos que tienen cada una de las obligaciones del ente para que al llegado el momento de su vencimiento el ente realmente cumpla con el pago de esas obligaciones y evitar caer en mora, que esas moras lo va a llevar a tener que pagar costos financieros, ya sea por intereses por mora o intereses punitorios, o también el tema si son deudas de carácter fiscal o social, que los organismos de control, además de los intereses, le terminen cobrando multas, con lo cual esto va a afectar, digamos, la cuestión financiera del ente. Esto, como decimos, está relacionado con aquellas decisiones de control interno que puede tener un ente o no. Si nosotros vamos a una empresa y vemos que tiene en su balance figura en la cuenta intereses pagados o multas y recargos fiscales pagados, como una cuestión de deudas importantes, y no lleva una especie de control interno, vamos a tener que verificar si esos componentes del estado de resultados surgen por una mala administración que hay en el ente o porque realmente reflejan, digamos, una mala administración de no pagar las deudas a su vencimiento o porque directamente estén reflejando una situación de iliquidez por parte del ente que no le permite cumplir con sus obligaciones a término. Y a veces puede también implicar que ese desorden sea arrastrado porque también existe un desorden al momento de las cobranzas y que también la empresa tarde en cobrar obligaciones de parte de sus clientes que ya debieran haber sido pagadas. Entonces, el control interno siempre ayuda a que estas cosas no sucedan y en beneficio de la empresa. Y ya relacionado con el tema de las funciones, que siempre nos aconseja la separación de funciones del sistema de control interno, es que veamos si realmente existe separación de funciones en el ente,
con relación a quienes manejan los fondos, de quienes toman las decisiones de financiamiento de la actividad del ente para, así como decíamos, evitar que el ente tenga que salir a buscar dinero porque no tiene y esa falta de dinero obedece a que no está actuando de manera correcta en la cobranza de los fondos con terceros, con sus clientes. Entonces, o directamente, si no existe separación de funciones, verificar qué está pasando, que no se pagan las obligaciones a término y que también podría inducir a pensar que quien maneja los fondos está reteniendo fondos en beneficio propio y la está perjudicando a la empresa porque está utilizando esos fondos para sus necesidades y la empresa está asumiendo costos financieros por no pagar a su vencimiento de las obligaciones. Con relación a los impuestos a pagar y retenciones de cargas sociales que tiene el ente, debiéramos también llevar un control con relación al que si tenemos personal capacitado para las tareas de liquidación de esos impuestos, si la empresa tiene contratado algún servicio de auditoría externa que le maneja toda esa cuestión relacionada al pago de esas obligaciones impositivas y que tampoco lo lleve a pagar fuera de término porque eso le va a estar originando costos financieros. Entonces, también acá, dentro del control de los sistemas que tiene el ente como control interno, debemos ver eso, si la empresa cuenta con personal que esté vinculado a esas tareas de la administración de los impuestos y de las cargas sociales que debe asumir todos los meses la empresa y que obviamente todas estas series de compromisos tienen una fecha de vencimiento. Para eso, la empresa debiera tener un registro de vencimiento de sus impuestos y cargos sociales. También debiera haber una separación de funciones entre quienes son los que liquidan o realizan las liquidaciones de aquellos que realmente pagan esas liquidaciones, pagan los impuestos, pagan las cargas sociales, a los fines de que justamente evitar que se retengan fondos. Entonces, fíjense en ustedes que va a haber, digamos, una serie de responsabilidades entre quien haga la liquidación y se la pase al tesorero para que la pague, y de aquel que la pague habiendo recibido la liquidación en tiempo y en forma de que obviamente pague esos impuestos o esas cargas sociales a su vencimiento. Y de esa forma se van a deslindar las responsabilidades entre las personas involucradas. Si hay una sola persona que hace la liquidación y posteriormente paga, es muy probable que ahí ocurran ciertas fallas de control interno por no haber separado las funciones como acá estamos manifestando. Y también es una cuestión fundamental con relación al sistema de control interno que la empresa mantenga actualizado personal en cuanto a materia impositiva, ya sea permitiéndoles que hagan cursos de capacitación o que tengan bibliografía sobre temas contables, sobre temas de legislación vigente, a los fines justamente de que se encuentren, ustedes chicos saben, que diariamente están existiendo cambios en materia impositiva, en materia laboral, o en materia previsional, que hace que nosotros tengamos que estudiar permanentemente todo cambio de estas normas para el asesoramiento de nuestros clientes. Y también ocurre lo mismo de aquellos contadores que trabajan internamente dentro de la empresa, que seguramente la empresa, para que tengan actualizado, debe tener ciertos canales de comunicación con toda la legislación que surge como nueva, como modificatoria de otra ya existente, y que reflejaría un poco el orden que debiera tener un ente para poder cumplir con sus obligaciones tanto sociales y fiscales en tiempo y forma y evitar que la empresa tuviera que pagar
costos financieros por no llevar una buena administración fiscal. También dentro de lo que es el control de los sistemas en relación a las obligaciones que surgen con los empleados, tanto de sueldos como de cargas sociales a pagar, es importante también que se implementen políticas adecuadas para poder elegir y evaluar bien al personal que quiere incorporarse al ente. Entonces, ahí es fundamental el tema de la selección de personal, que justamente esa selección de personal lo lleve a la empresa a tomar siempre personas capacitadas, con conocimiento de las tareas que van a desarrollar y evitar también entrar en costos por no haber elegido bien el personal que va a formar parte de su actividad normal. Entonces acá la selección de personal por parte del área de recursos humanos, como le llamamos, debe ayudar este sector a que se tome o se elijan aquellas personas que realmente van a sumar para la empresa y que no sean realmente un costo operativo para el ente, porque esos costos operativos se ven reflejados luego en los resultados que obtiene el ente y con ello puede llegar a perjudicar su situación económica. Así como el área de recursos humanos hará la selección de personal, también debiera mantener los legajos de personal actualizados, custodiados, y que en esos legajos de personal están todas las novedades que ocurren con cada uno de ellos en su relación con la empresa. Y también es importante que exista una adecuada comunicación entre el área de liquidación de sueldos, liquidación de haberes y el área de recursos humanos, ¿sí? El área de recursos humanos se dedica directamente, y esto es que la profe Mikoski se dedica a enseñar esta materia, se dedica directamente a elegir y ver cómo es la persona que va a ingresar al ente. Y el área de liquidación de haberes es un área distinta que ya trabaja directamente con los datos de las personas que trabajan en el ente y que directamente hacen un trabajo técnico que son liquidar los sueldos, liquidar, digamos, las cargas sociales. Pero necesitan del área de recursos humanos que les brinden siempre la información correcta con relación, digamos, a cada una de las novedades que puede haber mensualmente para que esa liquidación de sueldos refleje las tareas que ha tenido esa persona o ese personal en ese mes. Obviamente que el departamento personal le debe enviar al área de liquidación de haberes o liquidación de sueldo autorizaciones cuando se dan de alta nuevos empleados en el ente, cuando se den de importantes o incrementos de sueldos, o cuando hay algunos cambios en la liquidación. Entonces, todo eso lo va a recibir el área de liquidación de sueldo del área de recursos humanos. A su vez, también debiera haber un sistema de control, alguien que controle las horas trabajadas por el personal del ente, que realmente reflejen la realidad, y que no se hagan maniobras por parte de las personas que trabajan en la empresa a los fines de, digamos, perjudicar al ente. ¿Perjudicar en qué sentido? En que puede haber maniobras en que una persona que normalmente trabaja 8 horas, a veces, digamos, por el manipuleo de registros o de tarjetas de asistencia, se reflejen como que trabajó más horas que las que realmente trabajó. Entonces, eso haga que después la empresa tuviera que pagar horas extras a una persona que realmente no las hizo. Por lo tanto, pagar más horas extras significa mayor erogación de fondos y puede estar afectando un poco la cuestión financiera del ente al desembolsar más fondos que los que debiera desembolsar normalmente por las tareas que realiza una persona, y eso puede llegar a afectar también la situación económica.
Otra cuestión que está vinculada al control interno dentro de la empresa con relación al manejo del personal sería que todos los pagos de haberes, todos los pagos de sueldo, hoy en día es obligatorio hacerlo de esta forma, por una cuestión legal. Todos los pagos se deben hacer mediante depósito bancario en cajas de ahorro abiertas a nombre de cada una de las personas que trabajan en el ente. Entonces, es importante esto, más que todo por razones de seguridad y evitar que se produzcan robos, es que la empresa a sus empleados le abre una caja de ahorro en el banco con el cual la empresa opera, para que ahí le deposite a cada uno de ellos el sueldo que van a percibir todos los meses. Y de esa forma estamos evitando el manipuleo de dinero que puede llevar, digamos, a que se produzcan robos o bien que se pierda parte del dinero, ya sea por maniobras dolosas o porque realmente fue algún descuido. También con esto es importante implementar controles a los efectos de no realizar depósitos en caja de ahorro de personas que ya no trabajan más en la empresa, porque puede darse eso, que se sigan liquidando sueldos por no tener novedades de bajas de empleados y por lo tanto se siguen acreditando importes en las cajas de ahorro de personas que ya no están trabajando en el ente. A veces esto ha sido una maniobra de robo dentro de una empresa para perjudicarla. Y realmente acá hay una connivencia entre quien liquida los sueldos y el área de quienes realizan los pagos. Entonces esto hay que tener cuidado. Esto se dio mucho o a veces se da mucho en el área del ámbito público, en donde es importante que todo aquel empleado que ya no trabaje más o por una causa que haya fallecido, por ejemplo, no se le sigan depositando los fondos en una caja de ahorro que ya no tiene, esa persona ya no tiene vínculo con el ente. Bien. Bueno, chicos, acá dejamos ya en la clase del lunes. Vamos a empezar a hablar de los riesgos. Para no aburrirlos más, cortamos acá y ya nos vemos el lunes. Yo ya les voy a pasar el link para que se conecten y el lunes terminamos con pasivo. El martes veremos patrimonio neto y el jueves haremos toda la parte práctica de pasivos, con un caso práctico integral bastante amplio. Así que esos serían, chicos, los próximos pasos. ¿Alguna consulta con respecto a estos temas? Profe, yo tengo una consulta, pero otra cosa. Sí. El parcial usted dijo que iba desde caja y banco, eso sería como integral. Sí, porque, digamos, vamos a ver pasivo y vamos a ver erogaciones de fondo, ¿no es cierto? ¿Sí, Mercado? Sí, profe. Bueno, entonces por eso es que vamos a necesitar volver a repasar caja y banco. Pero teoría no entraría de eso, solo Y no es que te vaya a hacer una pregunta teórica, pero si en la parte práctica vos tenés que ver algo de movimiento de fondo, es que tenés que saber por lo menos lo de caja y banco. No sé si me explico. Sí, profe. Yo me preguntaba más sobre todo por la parte teórica. ¿Qué? ¿Te olvidaste ya lo que estudiaste de caja y banco? No, porque se puede hacer un poco extenso, volver a repasar más, agregar todo eso. Seguramente que una pregunta teórica no te voy a hacer de caja y banco, pero es importante que ya sepas. Y quiero que justamente la introducción que estuve haciendo al comienzo. No nos olvidemos que ya estas cosas que estamos repasando, chicos, son cosas que ya debieran saber. Directamente yo tendría que haber estado hablando ya de control interno, de riesgo, y no directamente de esto que estamos hablando al principio. No sé quién me pregunta ahí si tenemos tercer parcial. Sí, sí hay tercer parcial donde todo el mundo lo tiene que aprobar, que es el más importante de todo.
Otra consulta, chicos. Es decir, que el que no rindió el primero tiene que aprobar sí o sí el segundo y el tercero, ¿eh? Porque hay varios que no rindieron el primer parcial. ¿No rindieron o no lo aprobaron? Claro, Bien. no lo aprobaron, sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, cerramos acá el aula y nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Saludito. Creo. Nos vemos, profe.